tardes. Les damos la bienvenida a la edición central de MD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Natalia? Esperemos que ustedes también estén bien. Ya cerrando la semana con mucha información, incluso con alguna información climática o meteorológica importante que tendremos más adelante, sí, y con otros temas también. Con otros temas. Empezamos por uno de ellos que preocupa bastante. Instituciones vinculadas a la infancia y la adolescencia, a la seguridad y a la salud, analizaron la situación de niñas, niños y adolescentes expuestos a violencia en contextos de vulnerabilidad. En lo que va del año, 6 menores de edad murieron en el marco de situaciones de violencia, 3 en balaceras, 2 por violencia vicaria y un bebé víctima de maltrato físico. Un suceso bien reciente, sí, que generó conmoción. El Ministerio de Desarrollo Social, la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía y otras organizaciones estatales, INAU, ANEP y ACE, participaron de esta instancia convocada por el Ministerio del Interior. Este organismo, el Ministerio, anunció que se va a comenzar a desarrollar una campaña de difusión de las vías de comunicación para denunciar la violencia hacia las infancias. Este es uno de los temas que desarrollaremos en esta edición, pero hay más. Van los titulares del viernes. El Frente Amplio comienza la campaña de difusión de las bases programáticas para un posible gobierno entre 2025 y 2030. La semana que viene, la mesa política de Cabildo Abierto tomará postura acerca de la iniciativa del sector Colorado Ciudadanos que propone hacer un plebiscito para regular los ingresos a las intendencias. Se cumple un año del sumario al director del IABA. Asesora letrada de secundaria propone sanción de 150 días y la defensa del director podría recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 83% de las personas privadas de libertad en Rivera son mujeres afrodescendientes. La gran mayoría tienen hijos de menos de 18 años. Representantes sociales en el directorio de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana respaldaron al director Daniel Menéndez, que renunció ayer y señalaron disconformidad con la gestión del presidente Daniel Garín. Inumet emitió un aviso por precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas para este fin de semana y otro por tormentas muy fuertes y precipitaciones copiosas para el lunes. Israel y Estados Unidos se preparan para un inminente ataque a territorio israelí luego que fuentes de la inteligencia estadounidense revelaran que es real y factible que Teherán responda con misiles y drones al bombardeo en Siria. La inflación en Argentina se desaceleró por tercer mes consecutivo, marcando 11% en marzo, y el poder de compra tuvo un retroceso de casi 24% entre noviembre y febrero. ¿Dónde nos pueden ver? Por ejemplo, está la opción de hacerlo a través de YouTube, en vivo, en directo, en cada una de nuestras emisiones informativas. Lo mismo en la web de TV Ciudad, tvciudad.uy. Y nos pueden escuchar en Uniradio, 107.7 de FM, uniradio.edu.uy, radio de la Universidad de la República. Ahora móviles de arranque. Sí, Martín, y nos vamos ya mismo al IABA con nuestro compañero Martín Duarte. Hoy se cumple un año del inicio del sumario al director Leonardo Ruiz Díaz. Martín. Así es, Natalia, Martín, buenas tardes para ustedes. Un año de este sumario que aún no tiene resolución. Recordar que en febrero de este año la Dirección General de Secundaria culminó la investigación a los docentes y no encontró ningún tipo de sanción o culpabilidad a propósito de los hechos que ocurrieron aquí en el IABA el 31 de marzo del 2023. El director Ruiz Díaz sigue separado, en este caso, del cargo aquí en el IABA. Él fue restituido de alguna forma a su función en octubre, luego de pasados los 6 meses de suspensión, pero la sanción o un expediente de cierre de este sumario aún no ha concluido. En algunos minutos venimos con los detalles. Alerta feminista, convocatoria en el centro de Montevideo. Julieta Núñez Tomás. Así es, Natalia, aquí en la Plaza Libertad justamente en unos minutos se hará esta concentración para reclamar no más muertes de mujeres en situaciones violentas y por su condición de mujer. En esta situación es por un caso del apuñalamiento, la muerte a puñaladas de una mujer de 28 años en Punta de Mangas. Ya está investigando este caso Fiscalía. El investigado es un hombre de 43 años que se presentó a una comisaría y dijo haber tenido un altercado con esta mujer. Y en la huella de Sereñi, la sede del Frente Amplio, Diego Martini, con novedades sobre el programa de gobierno de ese sector político.
Así es, compañeros, buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos en la sede del Frente Amplio, donde será el lanzamiento de las bases programáticas del periodo 2025-2030, que está destinado básicamente a la militancia de esta fuerza política. Está llevado adelante por coordinadores del Frente Amplio, donde también está presente justamente el presidente de esta fuerza política, Fernando Pereira, así que en unos minutos ampliaremos. Grafitis y tagueo en edificios céntricos de Montevideo. Un par de miradas. Por un lado, Ricardo Klein, uruguayo, docente en la Universidad de Valencia, que habla de los orígenes de este fenómeno. Por el otro, Laura Alemán, del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República. Las obras de arquitectura son obras que tienen también su propia dimensión artística. Hay un arquitecto que las hizo, que las pensó, que las proyectó y que les dio una terminación, una materialidad, una estructura, una forma. No pensemos de que todos hacen esto, digamos, o todos hacen de la misma manera, porque de hecho también hay trayectorias dentro de los grafiteros que empiezan quizás haciendo este tipo de formatos de bombas y que luego incluso desarrollan carreras profesionales como artistas. Comenzamos el desarrollo de la información con nuestro tema de portada. Varias instituciones coordinan acciones para mejorar la respuesta del Estado ante situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes en contextos de vulnerabilidad. Y el subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, dijo que hay debilidades del Estado en términos de intercambio de datos que pueden permitir detectar a tiempo estas situaciones. A instancias del Ministerio del Interior hubo una nueva reunión interinstitucional para analizar la situación de niñas, niños y adolescentes en contextos de vulnerabilidad. Participaron, además del Ministerio de Desarrollo Social, la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, INAU, ANEP y ACE. Donde todos los organismos podamos acceder a antecedentes referidos a ese niño y a su familia, a sus referentes adultos, no con una finalidad, más allá que lo convoque el Ministerio del Interior, de la persecución de delitos, sino que eventualmente el Ministerio del Interior, que tiene una presencia muy importante en territorio por razones obvias, pueda aportar información que sea útil para la acción del INAU, para la acción de la ANEP, cuando eventualmente se trata de la escolarización de un niño, para la acción del MIDES, para la acción de la justicia de familia. Obviamente no pueden prevenirse ni anticiparse, ni se prevendrán, ni se anticiparán todas las situaciones. Pero sí creo que la respuesta será siempre tanto mejor y tanto más oportuna y eficaz, cuanto mejores sean los mecanismos que entre todos podamos y las herramientas que entre todos podamos conformar. Esa fue la preocupación inicial. Notoriamente, bueno, vivimos en una sociedad que es más violenta en cuanto a las distintas formas de violencia doméstica, en cuanto a la violencia interpersonal, y allí son temas que bueno, en los que el Ministerio del Interior quiere colaborar, repito, con la mirada fundamentalmente persuasiva y preventiva, porque no es algo que el Ministerio del Interior o que la policía pueda solucionar. La policía en estos casos llega cuando el hecho dañoso se consumó. Estos dichos son parte de la conmemoración del Día Internacional de la Niñez y Adolescencia en Situación de Calle. Y la organización Gurises Unidos expresó preocupación por la exposición de esta población a situaciones de violencia en espacios públicos. Si bien se reconoció la coordinación histórica del país para abordar esta problemática, se advirtió que el Estado aún no ha puesto en marcha un plan estratégico al respecto. Uruguay tiene una larga trayectoria de abordaje a la problemática de niñez y adolescencia en situación de calle. Quizá después de la pandemia existe una percepción de un incremento de niños, niñas y adolescentes, de cantidad de niños, niñas y adolescentes desarrollando prácticas de sobrevivencia en el espacio público. En lugares muy visibles, céntricos y arterias principales de la ciudad, pero principalmente también en los territorios, en los barrios, en las distintas comunidades, que requiere más presencia en los territorios de parte de las organizaciones, del Estado mismo, más presente, para operar ahí, para intervenir en esa situación, generando alternativas a la situación de calle y de vulneraciones asociadas. Desde la organización señalan que el Estado aún no ha puesto en marcha en forma operativa un plan estratégico elaborado en alianza con la sociedad civil. En ese sentido señalan que es necesario convocar a los actores sectoriales del Estado, vinculados a la infancia, la salud, la educación y el desarrollo social, y a los colectivos sociales asociados. Requiere también pasar de percepciones de incremento o no de la población consiguiendo recursos en el espacio público a datos cuantitativos, reales, que puedan acercar las respuestas intersectoriales
concretas y específicas a las realidades que estamos viviendo. Y el coordinador de Gurises Unidos, Pablo Bassi, dijo que las salidas de niñas, niños y adolescentes no autorizadas por el INAU son constantes. Reclamó más articulación y recursos para prevenirlas. Sí, se dan constantemente salidas no autorizadas desde hace bastante tiempo. Nosotros lo que vemos es que cuando una niña, un niño y un adolescente accede a una propuesta de convivencia como último recurso, ¿no? Una convivencia institucional, va en búsqueda de una protección, ¿no? De un lugar de protección. Nosotros no podemos naturalizar que si va en búsqueda de un lugar de protección, producto de violencias intrafamiliares, comunitarias, le agreguemos una violencia más que la violencia institucional. No podemos naturalizar eso y debemos trabajar en conjunto, las puertas de entrada, con los proyectos que llegan a los territorios, que estén el menor tiempo y lo mejor posible en los centros digamos, de ingreso, y que, bueno, realmente poder que exista mayor articulación y mayores recursos también para estos hogares que reciben adolescentes, en este caso, que van en busca de una protección. Cambiamos de tema, pero siguen siendo temas vinculados a la minoridad, lamentablemente, ya van a entender por qué. La abogada Soledad Suárez confirmó que por el momento se suspendió el inicio del juicio correspondiente a la denominada Operación Océano, vinculada a delitos de explotación sexual de menores, y que esto ocurrió debido a la complejidad del expediente y la cantidad de personas involucradas. Suárez también es representante de víctimas del ex senador Gustavo Penades y dijo que en esta investigación se espera y seguramente suceda una ampliación de la formalización. Si estas personas tienen ciertos delitos que fueron objeto de la condena, fue a mando de alguien y ese alguien son los imputados y nosotros consideramos que va a haber una ampliación de la formalización oportunamente. Los 10 denunciantes del caso Penades son atendidos por la unidad de víctimas de Fiscalía y siguen teniendo mucho miedo de represalias. Temen todo, temen que los detecten, temen que les hagan algo en consideración a eso, a ellos, a sus familias. Cuando se empezó a descubrir todo este plan, que es lo que se intenta desarticular, realmente nos dimos cuenta que no era un acto paranoico, realmente había movidas para que se lo parara en la calle por policías, etcétera. Entonces, en realidad, de verdad, hubo una persecución, un control, una vigilancia. Romina está probado que estaba sometida a vigilancia. Suárez dice que este tipo de casos de abuso y explotación sexual llegan al consultorio jurídico de la Facultad de Derecho porque es población vulnerable y es la población que atiende este servicio de la UDELAR. En general, los casos de abuso sexual y de explotación siempre son con asimetría de poder. Esa es su esencia. Pero estos, particularmente, son casos de poder. Ahora cambiamos de asunto. En febrero, el desempleo entre las mujeres fue más de 2 puntos superior al desempleo entre los hombres. Esa diferencia fue similar a la que arrojó la medición anterior del mes de enero del año 2024, siempre haciendo la comparación entre hombres y mujeres, y obedece a un fenómeno histórico. Mientras que la tasa de desempleo a nivel nacional en febrero fue de 8,3%, el desempleo entre las mujeres se situó en 9,5% y entre los hombres fue de 7,3% en todo el país. Es decir, que la brecha fue de 2,2%, según se desprende del informe diferencial del mercado de trabajo que el Instituto Nacional de Estadística publicó este jueves y que amplió los datos sobre desempleo, empleo y actividad publicados la semana anterior. Por edades, la franja etaria de los 14 a los 24 años sigue siendo la del desempleo más alto, llegando a 25%. El segundo guarismo se registra entre los 25 y los 29 años, donde llega a 10,4%. De los 30 años en adelante, se constatan sucesivos descensos y todos los guarismos se sitúan por debajo de la tasa nacional. Con respecto al nivel educativo, no hay mayores diferencias entre quienes no cursaron ciclo básico o no lo llegaron a completar y quienes terminaron secundaria pero no llegaron a completar estudios terciarios, que oscilan entre 9,3% y 9,7%. En cambio, entre quienes tienen educación terciaria terminada y eventualmente estudios de posgrado, la tasa de desempleo es sensiblemente inferior y llega a 2,3%. Por último, cuando se analiza el desempleo por ascendencia étnico-racial, la desocupación entre la población afrodescendiente o negra casi duplica a la registrada entre la población blanca. En el colectivo afrodescendiente es de 13,2% y en la población blanca es de 7,7%.
Ahora asuntos políticos. La semana que viene la mesa política de Cabildo Abierto va a definir la postura del partido con respecto a la propuesta del sector Ciudadanos del Partido Colorado de promover un plebiscito para cambiar la normativa sobre el ingreso laboral a las intendencias. El senador y líder cabildante Guido Manini Ríos reiteró que su partido es afín a respaldar la iniciativa, aunque reconoció que el mecanismo plebiscitario presenta algunas dificultades. Yo entiendo que sí, que lo vamos a acompañar, vamos a ser coherentes con lo que votamos en la Cámara de Senadores. Si era para una ley era bueno, esta es una propuesta, tal vez el camino pueda no ser el mejor o no sea el más oportuno debido también a la proliferación de propuestas de plebiscito que va a haber, pero entiendo que es necesario avanzar en ese sentido, darle mucho más cristalinidad al ingreso a la función pública a través de las intendencias. Nos parece que es una propuesta en definitiva que ya la hemos acompañado y la vamos a volver a acompañar. ¿Sus palabras abarcan a los 3 senadores y los diputados que tiene Cabildo Abierto? Sí, bueno, en el Senado los 3 senadores votamos ese proyecto cuando se votó la semana pasada. Vamos a ser coherentes y aparte porque entendemos que es necesario hacer cambios en ese tema, ¿no? Y siguiendo en tema, la diputada del Partido Colorado, María Eugenia Rosselló, le respondió al senador de su partido, Germán Coutinho, quien dijo que el sector ciudadano fue oportunista al impulsar este plebiscito sobre el ingreso a las intendencias. Sí, para Rosselló lo dicho por Coutinho fue perverso. Un senador que entra a la bancada del Partido Colorado, la bancada bicameral del Partido Colorado, piense que el sector Ciudadanos quiere sacar un rédito político por la muerte de nuestro amigo político y personal, Adrián Peña, es de una perversidad que no me sorprende realmente. Es muy perverso pensar de esa manera, porque además que no es cierto. Todo lo contrario. Adrián Peña hace una semana estaba falleciendo en la ruta y para nosotros es un dolor muy grande, muy fuerte, fue un golpe muy duro que tuvimos como bancada. No solamente porque era un amigo político, sino porque era un amigo personal. Y su pérdida, su fallecimiento de forma tan abrupta y tan trágica nos duele y nos sigue doliendo y nos va a doler por mucho tiempo más. Porque en política, como yo digo, los vínculos son muy estrechos. Y con Adrián teníamos un vínculo muy estrecho todos, y él era muy cercano a todos. Entonces es una falta que se va a sentir. Pero de ahí a decir que estamos aprovechándonos de la trágica muerte de nuestro amigo político, Adrián Peña, para poder sacar rédito político o ventaja política presentando este proyecto de reforma constitucional, eso no es así. Nosotros lo que quisimos hacer es continuar con esta batalla política que inició Adrián Peña. Presenta Antel, socio de tu negocio. Tiempo de móvil sobre asuntos educativos con Martín Duarte, que reaparece en la edición central de MBD Noticias. Gracias, Martín. Estamos aquí en la explanada del Liceo IABA. Hoy decíamos, al arranque de MBD Noticias se cumple un año justamente del sumario que aún no tiene resolución, al que está enfrentando el exdirector del IABA, Leonardo Ruiz Díaz, a raíz de los hechos acontecidos también prácticamente un año atrás, el 31 de marzo aquí en el Liceo. Recordar a nivel de contexto que a Ruiz Díaz le llega la orden por parte de secundaria de justamente quitar de alguna forma el salón gremial a los estudiantes a raíz de las obras que proyectaba secundaria de construir una rampa de accesibilidad aquí en el liceo por la calle Eduardo Acevedo. A partir de allí inician justamente este sumario por insubordinación, tiene unas distintas instancias de comparecencia, no solamente del exdirector, sino también de docentes que fueron a declarar como testigo. Y recordarán que en febrero de este año concluye una parte de la investigación que tuvo en vilo a 10 docentes que fueron también a declarar a secundaria por los hechos acontecidos aquel 31 de marzo. Lo cierto es que el sumario al director aún no tiene conclusión, pero sí los abogados de Leonardo Ruiz Díaz recibieron en estas últimas horas 2 posibles sanciones que se manejan desde secundaria. Si les parece, repasamos este tape que justamente hace énfasis en algunos puntos de este proceso que al día de hoy tiene un año y que todavía no tiene resolución. La situación del exdirector del IABA, Leonardo Ruiz Díaz, permanece incambiada. Hoy se cumple un año desde que la Dirección General de Educación Secundaria le iniciara un sumario por insubordinación,
con retención del sueldo y separación del cargo, luego de los hechos registrados en el liceo el pasado 31 de marzo del 2023. Fue el 12 de abril de ese mismo año que Ruiz Díaz fue separado del cargo, medida que regía en un principio por 6 meses. El 31 de agosto del 2023 el instructor sumariante hizo el informe definitivo y con fecha 9 de noviembre del 2023, el asesor letrado, en coincidencia con lo propuesto por el instructor sumariante, propuso que a Leonardo Ruiz Díaz se le aplique como sanción una falta leve, que amerite 10 días de suspensión. Este informe del abogado asesor fue compartido con el director de la División Jurídica de Secundaria, que trasladó de mandato verbal el expediente el 14 de noviembre a la asesora letrada de la Dirección General de Secundaria, Magdalena Ruiz, que asesora directamente a Jennifer Cherro. La abogada que intervino en el proceso solicitó luego del estudio del expediente 150 días de suspensión, el informe que se publicó en febrero de este año. Estos dos últimos informes fueron los que dieron vista a los abogados de Ruiz Díaz, que presentaron en el día de hoy un recurso por entender que es desmedida la sanción. Luego de cumplir sus 6 meses de separación del cargo en el 2023, Ruiz Díaz no fue reintegrado al IABA, sino que se reintegró a Documentación Estudiantil, un lugar administrativo. Eso determinó que el docente se viera afectado psicológicamente y solicitara certificación médica hasta el día de hoy. Los caminos que se abren a partir de esta jornada, luego de presentados los recursos a estas sanciones, es recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, camino que evalúan los abogados del director. En la jornada de hoy hubo una movida y una manifestación por parte de docentes y estudiantes aquí en el IABA a propósito del recordatorio de esta fecha, con una lectura de una proclama, también con algunos carteles que se colgaron en las afueras y en el interior del liceo. Estamos con Lautaro Gutiérrez, que es integrante del gremio del IABA, justamente para hacer una evaluación de este proceso y de alguna forma las cosas que han cambiado o no a un año de iniciado justamente este sumario. Lautaro, hubo una actividad importante hoy al mediodía, ¿qué evaluación y en qué consistió esa proclama? Exacto, bueno, muchas gracias. La actividad de hoy, que se dio a la 1 en la entrada del IABA ahí por Eduardo Acevedo, fue organizada principalmente por los profesores y contó con la presencia también de estudiantes, y nosotros tuvimos un espacio para dar una oratoria, manifestar nuestro apoyo y dar nuestro punto de vista. Bueno, consistió también en una manifestación, como tú decías. Fue una fecha que no es para celebrar nada, sino más bien de rememoración y para honrar la lucha que ha habido alrededor de todo este conflicto, que si bien este punto de inflexión de la separación del cargo de Leonardo fue el 12 de abril, el conflicto venía iniciado desde febrero de 2023, cuando las autoridades mostraban la primera disposición de quitarnos nuestro salón gremial. Finalmente en abril es separado Leonardo por defender este espacio para nosotros, por entender que la rampa no era viable, por entender que la manera en que se manejaban las autoridades era autoritaria, y finalmente he separado a Leonardo. Y como digo, hoy se cumple exactamente un año y se hizo una jornada, como bien decías. ¿Qué lectura hacen ustedes, teniendo en cuenta de que de alguna forma el dictamen de secundaria entendió en su momento, ahora a fines de febrero, que los docentes supuestamente investigados por el tema no deberían tener ninguna sanción, y sin embargo el sumario al director sigue todavía abierto, e incluso cuando pasaron los 6 meses tampoco se le permitió reintegrarse a la actividad, ¿no? Bueno, nosotros desde el principio, que se separa del cargo a Leonardo, que es ahí que inicia el sumario, entendimos que era totalmente injusto. Nosotros entendíamos que ni siquiera tendría que haber esa separación del cargo, porque también recordemos que estuvo 6 meses con la retención del sueldo, cobrando la mitad de sus haberes. Entonces, primero, que es una medida totalmente injusta tomada por parte de secundaria, porque él no cometió ninguna infracción desde nuestro entender. Luego, como bien decías, hubo una investigación a 10 docentes que quedó en la nada, porque claramente no tenían nada, no habían cometido ninguna infracción, sino solamente se estaban manifestando. Por eso desde el núcleo de profesores y también desde el gremio decíamos que era una forma de persecución, lo mismo que le pasó a Leonardo. Quizás con Leonardo vemos que hay un ensañamiento mayor, quizás por el puesto de mayor jerarquía quizás que ocupaba, o bueno, por el ensañamiento que tiene secundaria con determinadas cuestiones, pero como digo, ambas medidas fueron totalmente injustas, y con los profesores se vio que no habían cometido ninguna infracción, como decíamos desde el principio. Por último, para cerrar, en la jornada de hoy, bueno, ustedes colgaron simbólicamente un cartel en el salón gremial, poniendo la fecha de que la cual había funcionado y de alguna forma como una lápida el año pasado. ¿Cuál es la situación actual? Y si alguno de esos ítems que tuvieron en el medio a la hora de
quitarles de alguna forma ese espacio que se argumentó con la accesibilidad justamente al centro de estudio, cambió algo, ¿no? Bueno, actualmente, a día de hoy, a mucho más de un año de iniciado el conflicto, no tenemos salón gremial todavía, que fue el primer motivo por el que Leonardo fue sancionado. Actualmente no tenemos salón gremial, incluso algunas cosas han empeorado. Por ejemplo, se recortaron el 43% de los grupos de todo el liceo, se está llevando a cabo la transformación educativa. Seguimos con los recortes presupuestales, entonces hay un montón de problemáticas, sin mencionar que en el 43% de los grupos que se quitan se incluye la experiencia de sordos que se trasladan a liceos extra edad, gurises de bachillerato que están con personas más grandes, con otras problemáticas, en diferentes contextos. Es decir, el problema principal que involucraba el conflicto, que era el salón gremial, no está resuelto. Nosotros seguimos intentando conseguir uno mediante el diálogo, mediante la negociación, como desde el principio. Sin embargo, son las propias autoridades las que se niegan a escucharnos y a prestarnos ese espacio. Luego, bueno, manifestar nuestra solidaridad con todos los docentes que han apoyado a Leonardo y que se han organizado y que han sido investigados, y que siempre han luchado junto a nosotros. Y como bien decías, ese espacio que hoy es la puerta, y donde supuestamente iban a construir una rampa, vemos que hay escaleras, que no hay una rampa. Nosotros advertíamos que era imposible construir una rampa ahí por las condiciones físicas de ese espacio, y efectivamente la rampa no está ahí, tan solo está abierta la puerta y denota que era un capricho más de secundaria, que nada tenía que ver con la accesibilidad, sino con la persecución gremial. Doctora, muchas gracias por estos minutos. La palabra y el vocero aquí justamente de los estudiantes del gremio del IABA. Bueno, decíamos, a un año de iniciado el sumario al director de la institución, Leonardo Ruiz Díaz. Presentó Antel, socio de tu negocio. Seguimos de alguna forma en la zona céntrica de Montevideo, pero para cambiar de asunto, reaparece Julieta Núñez Tomás desde su móvil. Así es, Martín, aquí nos encontramos en la Plaza Libertad, una nueva alerta feminista, como les decíamos esta vez, por el asesinato de una mujer de 28 años en Punta de Manga. Estamos con Mirta Rebagliate, integrante de la Coordinadora de Feminismos. Mirta, una nueva muerte, una mujer las reúne aquí. ¿Cuál es la expresión que tienen en este momento? Bueno, principalmente visibilizar, desgraciadamente, este caso, como desgraciadamente hace pocos días, unos días anteriores, una violencia vicaria de ese policía que mata a sus dos hijos y deja a la mujer gravemente herida. Tenemos que visibilizar, tomar conciencia de la violencia que existe, que hay día a día hacia nosotras las mujeres y hacia los niños y niñas. Esa me parece que es lo más importante que hoy nos lleva, ¿no? No importa cómo sea el día, cuántas somos, sabemos que cada mujer que es asesinada, nosotras como coordinadora de feminismo respondemos en la calle, con nuestros volantes, con nuestra pancarta, visibilizando. Hay una de las consignas de feminismo que dice, que se canta mucho durante las reuniones, señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente. Un poco esta irrupción aquí en 18 de julio genera una incomodidad en la gente. ¿Cuál es la receptividad que tiene el público en general de las alertas feministas? No, por lo general se recibe el volante, pero también hay mucha gente que lo ve muy fuerte y agarra o no quiere o agarra para otro lado. Esta es una denuncia muy dura, ¿no? Nos pone de cara con la violencia que hoy existe aquí en todas partes del mundo, desgraciadamente, ¿no? Pero en nuestro territorio, en nuestra pequeña ciudad, es lo que está sucediendo. Llevamos 2 mujeres asesinadas este año, más la violencia vicaria. No es cosa menor. Y la respuesta, bueno, más allá de que la gente tenga esa timidez o vergüenza o pudor, lo que fuera, de todas maneras tenemos que estar y hacer presencia. Hay una emergencia nacional por femicidios decretada desde 2019. ¿Cuáles son las acciones que se están tomando por parte del Estado para prevenirlo? Eso se habló, fue Bela Herrera, excelente veterana. Bueno, pero se habló, se dijo, pero todo queda en palabras, ¿no? Es simplemente que todas las organizaciones de mujeres estuvieron de acuerdo, supuestamente pienso que el Estado también, pero es una declaración. Con la declaración no se resuelve tampoco, ¿no? Pero es una declaración, queda como eso. Muchas gracias, Mirta, por estos minutos. Gracias por acompañarnos. Y nos despedimos aquí en una nueva alerta feminista, esperando no tener que reunirnos en una ocasión similar más adelante.
Gracias, Julieta y equipo. Cambiamos de tema. Les contamos que la precandidata presidencial Frente Amplista, Carolina Cose, dijo que en caso de llegar a la presidencia de la República va a implementar un plan ABC a nivel nacional. Durante un acto realizado en el departamento de Maldonado habló del plan de apoyo básico a la ciudadanía que en Montevideo se desarrolla en 60 barrios. Aprendí como intendenta de Montevideo en el plan de apoyo básico a la ciudadanía que íbamos a un barrio a intervenir, íbamos todos juntos de manera coordinada, salud con asistencia social, con los que trabajaban en el territorio haciendo calles, zanjas y plazas, íbamos con una propuesta, hablábamos con los vecinos, salíamos con una propuesta mejor. Eso lo hicimos y se está haciendo en Montevideo desde hace 3 años, en 60 barrios. Se llama Plan ABC. Hay que tener un Plan ABC a nivel nacional. Vamos a cambiar la realidad. Y el precandidato presidencial del Partido Nacional, Álvaro Delgado, concurrió a la Expo Menilla y cuestionó a Cose y al también precandidato Frente Amplista, Yamandú Orsi, por no haber concurrido. También dijo que, pasando algo de lo que se habla mucho por estas horas, los problemas de competitividad del sector agroexportador requieren de un encare o un enfoque global porque van más allá de la cotización del dólar. El tema de la competitividad del agro es uno de los temas importantes que tiene que ver no solo con el tema del dólar, porque el producto, entre otras cosas, el ingreso de inversión es muy importante, pero tiene que ver, no es exclusivo del agro, tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con la reducción del gasto público. Este gobierno ha venido, más allá de las 5 crisis, ahorrando unos 500 millones de dólares por año, bajando el déficit. Tiene que ver con tener políticas activas para el sector agropecuario, políticas de riego y tal vez, sobre todo para los pequeños productores que hoy no pueden acceder a los beneficios de la COMAP, la Comisión de Promoción de Inversiones, porque tributa el IMEVA, la posibilidad de generar unos seguros agrícolas vinculados al rendimiento y no solo a temas vinculados a la sequía. En definitiva, temas de tarifas públicas, temas de combustibles. Es un tema bien general. Sí tenemos algunas definiciones bien claras. No vamos a subir los impuestos. Otros partidos en el programa de gobierno dicen otra cosa, ¿no? Hablan de un aumento del impuesto de renta y patrimonio como el Frente Amplio. Y además lamento mucho, yo creo que en esto, lo quiero decir con respeto, pero que lo quiero decir con firmeza. Lamento mucho que los 2 principales candidatos del Frente Amplio no vengan hoy, como no fueron a la Expo Activa. Otro asunto, representantes de las gremiales que forman parte de la conducción de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, la UAM, en las últimas horas respaldaron a Daniel Menéndez, quien recientemente renunció al cargo que ostentaba en el directorio justamente de esa unidad. Plantearon su disconformidad con la gestión del presidente del organismo, Daniel Garín, y comunicaron que incrementarán su asesoramiento jurídico para investigar situaciones de presuntas irregularidades en la UAM. También le pidieron una entrevista al intendente interino de Montevideo, Mauricio Zurino, y al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos. Cambiamos de tema. El cirujano y expresidente del Sindicato Médico del Uruguay, Julio Trochansky, considera que las autoridades de ACE son responsables de la muerte del joven que no fue atendido en los hospitales del Cerro y Maciel en noviembre del año pasado. Sí, dijo que el Hospital del Cerro se inauguró sin la previa confección de una serie de protocolos que entiende son necesarios y que las autoridades cortaron el hilo por el lado más fino porque sumariaron a 4 profesionales a propósito de eso que ocurrió y que decía Natalia y no asumieron los errores previos. En el Hospital Maciel y fundamentalmente en lo que es el personal médico de la emergencia existe una cierta desazón y además una cierta contrariedad con lo que ha sido la decisión de sumariar al eslabón más débil de toda esta situación, que son los médicos. Hubo una apertura de un hospital, como el Hospital del Cerro, sin los protocolos necesarios, sin los protocolos de traslados de pacientes previamente establecidos, sin las condiciones para el tratamiento de pacientes de múltiples víctimas de forma simultánea.
Trochansky apunta a la responsabilidad política de las autoridades de ACE que no generaron los protocolos de actuación y traslados en casos límite, como el que determinó la muerte del joven, protocolos que aún no hay. Un paciente en el cual ya se había tomado la decisión de trasladarse demoró más de 2 horas por la imposibilidad de ACE de hacer efectivo un traslado en tiempo y forma. Pero acá la solución tiene una cara política, o sea, no hay posibilidad de seguir trabajando de manera adecuada en los hospitales de ACE si no existen este tipo de protocolos que son directa responsabilidad de las autoridades, de la gerencia, de la presidencia de ACE. En cualquier lugar y en cualquier organización, frente a un informe que señala deficiencias claras y notorias que dependen directamente de las autoridades, bueno, lo habitual en cualquier tipo de organismo es que las autoridades responsables de esas decisiones que no se tomaron den un paso al costado. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando de la tensión existente en este momento en Oriente Medio, luego de que fuentes de inteligencia de Estados Unidos, citadas por la CBS o Wall Street Journal, dijeran que era inminente en 24 o 48 horas un ataque de Irán a Israel. Esto ha motivado y ha encendido las alarmas. De hecho, Estados Unidos ha movilizado tropas porque también los objetivos de Irán podrían ser, sectores de Estados Unidos en Oriente Medio, tropas de Estados Unidos. También ha movilizado al portaaviones Eisenhower por el Mar Rojo a las cercanías de Israel ante la eventualidad de que comiencen esos ataques que podrían ser con drones y misiles. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió al gobierno de Irán que tendría una respuesta inmediata tanto de estos países. Israel prepara a sus tropas y esperan un ataque inminente que podría darse contra el territorio israelí u otros objetivos. Eso es, supuestamente, estas fuentes de inteligencia, lo que hoy está sopesando el gobierno de Teherán. Esto no hace más que alimentar esa teoría de que la guerra se va regionalizando. De hecho, Hezbollah estuvo atacando toda esta jornada objetivos de Israel desde Siria y desde el Líbano. ¿Cuál es el motivo fundamental? Bueno, el ataque que sufrió hace algunos días el consulado de Irán en Damasco, capital de Siria, que mató a 16 personas, entre ellas altos jerarcas de la Guardia Revolucionaria iraní. Un ataque masivo iraní contra Israel podría materializarse en cuestión de horas, probablemente incluyendo más de 100 drones y decenas de misiles dirigidos contra objetivos militares dentro del país, informaron medios de prensa este viernes, citando a 2 funcionarios de inteligencia estadounidenses. Según los medios, la represalia de Irán por el reciente ataque a su consulado en la capital de Siria es inminente, aunque Teherán podría optar también por un ataque a menor escala para evitar una escalada dramática. Seguimos considerando que la amenaza potencial de Irán en este caso es real, es factible, declaró a los periodistas el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, mientras que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi, ha concluido una evaluación exhaustiva de la preparación para todos los escenarios del ejército del país antes de reunirse con el jefe del Mando Central de Estados Unidos, Michael Eric Kurilla. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó a Irán a no atacar a Israel, afirmando que su país está comprometido con la defensa de ese país y que Irán no triunfará. El grupo chiita libanés Hezbollah dijo que había atacado posiciones de artillería israelí en el territorio ocupado del Golán con docenas de cohetes, algo que confirmó Israel, afirmando que se detectaron unos 40 lanzamientos que atravesaron el territorio del Líbano. Mientras el presidente argentino Javier Milei y su hermana, que es la secretaria de la presidencia, se encontraron hoy en Texas con el magnate Elon Musk a propósito de una serie de coincidencias y de la posibilidad también de que el multimillonario invierta en la Argentina en el litio, muy necesario para sus vehículos eléctricos. La inflación, se conoció hoy a través de un informe del INDEC, descendió por tercer mes consecutivo y se ubicó en el 11%. Sin embargo, el 2,87,9% interanual sigue dando una inflación de las más altas del mundo, al tiempo que se conoció también una pérdida real del salario de los argentinos.
La inflación en Argentina se situó en marzo en el 287,9% interanual, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, lo que confirma que sigue siendo el más alto del mundo, mientras que en el tercer mes del año los precios al consumidor crecieron un 11% en comparación con febrero, evidenciando una desaceleración con respecto a la tasa anual del 13,2% que se había registrado en febrero último y desde el pico de 25,5% mensual en diciembre, tras la devaluación aplicada cuando asumió Javier Milei. De acuerdo al informe oficial, los precios de los bienes tuvieron el mes pasado una variación positiva del 9,8% en Argentina en comparación con febrero, mientras que los de los servicios subieron un 15,5%. Entre las subidas de precios registradas en marzo se destacan las de educación 52,7% por los incrementos de las cuotas en los distintos niveles educativos al inicio del año lectivo, comunicación 15,9% por el aumento en los servicios de telefonía e internet y los gastos de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 13,3%. Mientras tanto, la caída del poder de compra de los salarios en Argentina se aceleró en los últimos meses, en los que acumuló un retroceso del 23,9% entre noviembre y febrero, y en el segundo mes del año, los sueldos volvieron a ubicarse por debajo de la canasta familiar que marca el índice de pobreza. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Ahora móvil con actividad política, reaparece Diego Martini. En todo caso lo escuchamos, así que adelante, Diego. Así es, compañeros, nos encontramos en la huella de Seregni, donde se está realizando la campaña de difusión de lo que son las bases programáticas 2025-2030 del Frente Amplio. Y en la mesa de los exponentes está la vicepresidenta del Frente Amplio, Verónica Piñeiro, y los coordinadores de la Comisión de Programa, Ricardo Erlich y Álvaro García, quien en este momento está hablando. También está presente el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Tengo la base programática acá del Frente Amplio que está resumida en un librillo con varios artículos en donde hablan de un país de capacidades de desarrollo sostenible y solidaridad, un país de bienestar para todas y todas, un país de cultura, un pilar del sentido de la vida, de la fuerza constructora de la sociedad, un país que asume la perspectiva interseccional de género como transversal e integradora, un país que profundiza la democracia y construye ciudadanías, un país integrado, la riqueza de la diversidad territorial y por último un país soberano en una nueva situación mundial. Escuchamos entonces parte de lo que dice Álvaro García. En ese primer eje es la ciencia, la tecnología y la innovación al servicio de ese país productivo. Hay algo que es crucial en esto y que lo sufrimos, entre comillas, en gobiernos anteriores, que es que cualquier plan de ciencia, tecnología e innovación tiene que tener como prolegómeno previo un plan nacional de desarrollo. Y también el programa prevé la necesidad de tener un plan y una estrategia nacional de desarrollo. Bueno, lo pueden aplaudir porque a él no lo habían aplaudido, porque así aplaudimos a todos los compañeros y las compañeras que están acá. Perfecto. No sabía que eran tan disciplinados acá, me encanta, son re disciplinadas, me encanta. Bueno, Álvaro, un poco... Bueno, hoy es viernes, Valeria lo sabe y nosotros también la recibimos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Valeria? Muy bien, por suerte muy bien. Espero que todos ustedes también estén bien. Y sí, Citarrosa es viernes. Muy bien, sí, Citarrosa. Siempre sí, Citarrosa. Siempre, ¿verdad? Siempre. En una fecha súper especial porque se cumplen los 40 años del regreso de Citarrosa, que estuvo 8 años en el exilio y fue uno de los primeros artistas que volvió luego de la dictadura. Bueno, todavía era dictadura en ese momento. Y volvió. Sí, y por este aniversario es que la Sala Citarrosa justamente hace una celebración que se llama 40 años del regreso de Citarrosa. Es este martes, 16 de abril, a partir de las 19 horas. Va a haber de todo un poquito. Por ejemplo, se va a instalar permanentemente la guitarra Contreras de Alfredo Citarrosa. Claro. Eso es para los que saben, debe ser una guitarra muy importante. Después va a haber un audiovisual también del regreso de Citarrosa a nuestro país y va a haber una mesa de diálogo
increíble, entre otros Cristina Fernández, Washington Carrasco, Héctor Numa Moraes, bueno, los voy a nombrar a todos, Rubén Olivera, Mauricio Ubal y Fernando de Yáñez. Que estaban presentes allí cuando regresó seguramente, muchos de ellos, no todos, pero en el muchos. Aeropuerto de Carrasco seguro. Seguro, qué momento ese, ¿no? Ya vamos a hablar de ese momento. Y después la Orquesta Filarmónica de Montevideo, junto con Julio Covelli, van a interpretar, junto a la voz de Alfredo Zitarrosa, estas canciones maravillosas, un pequeño repertorio de este espectáculo que armaron con la vuelta de la voz de Zitarrosa. Precioso. ¿No? ¿Cuándo recordemos? Esto es el martes que viene, es con entrada libre, pero es por invitación, o sea que hay que entrar a la página de la Sala Zitarrosa y conseguir una invitación. Perfecto. O en Ticantel también se puede conseguir. Muy bien. Por otro lado, hay una muestra del fotógrafo Armando Sartorotti, Gran fotógrafo. Gran fotógrafo, un protagonista del fotoperiodismo de nuestro país desde siempre, casi, desde la vuelta de la democracia por lo menos. Resulta, y un poquito antes también, resulta que tiene una exposición retrospectiva de sus primeros 20 años de trabajo. Él la nombró Memento, son 150 imágenes en blanco y negro. Bien. Y dentro de ellas está esta maravilla de Alfredo en su casa de Malvin. Debe ser uno de los artistas más fotografiados, además, muy fotogénico. Creo que cerramos los ojos y lo podemos ver, ¿no? Con ese porte, esa voz, además, porque uno creo que lo piensa con la voz. Es así, ¿no? Uno lo ve y ya viene la voz. Ahí está. Y bueno, y esto va hasta esto va hasta el 10 de mayo en el Teatro El Galpón, en la sala de exposiciones del Teatro Galpón, que es una sala hermosa. Uno, antes de ir a ver una obra, se toma un tiempo, una horita necesita, y va y ve la muestra de Armando. No se la pierdan, de verdad. Es un recorrido por nuestra historia reciente. Es increíble. Bueno, y después vamos a hablar un poco de libros, ya que estamos, de Alfredo, que tienen Alfredo como protagonista o como escritor. Hay un libro que se llama Oficio de Cantor y Canciones, que es de Banda Oriental. Prometía ser el primer tomo de una reedición de unos libros con textos, poemas, artículos y varios más de Alfredo Zitarrosa, pero se quedó por ahí, así que bueno, esto fue porque en el año 2001 el Archivo Zitarrosa y la Banda Oriental encararon esa colección y bueno, se reeditó ese primer tomo. Vamos a pedirle a la Banda Oriental que vuelva a reeditar toda la colección. Claro, seguramente. Sí, por favor. Después, por otro lado, está Crece desde el pie, que es parte de una colección con la que empezó Criatura Editora hace más de 10 años, que es para niños en realidad y para adultos también, que es una canción ilustrada y un CD con una versión de esa canción. Y en este caso la versión de Creces del Pie es de Martín Buscaglia. Qué bueno. Eso es súper recomendado también. Después hay un libro de Martín León Barreto, que es un libro de canciones ilustradas de Zitarrosa. Él es artista gráfico y entonces hace un libro de sus canciones ilustradas. Ahí estamos viendo pasar todas las portadas de estos libros de los que estamos hablando. Después hay una novela gráfica de Max Aguirre y Rodolfo Santulo, una novela buenísima, que habla de escenas de la vida de Zitarrosa, y él está... El Zitarrosa del cómic es buenísimo, andan por ahí, es buenísimo, buenísimo. Zitarrosa se llama ese libro y es de Estuario. Después en Bendita Indiscreción, que siempre lo estamos recomendando por una cosa o por otra, las crónicas y los grandes reportajes de María Estercilio, hay un reportaje a Alfredo Zitarrosa que es buenísimo y súper recomendable. Después la biografía más exhaustiva que hay de Alfredo Zitarrosa es Alfredo Zitarrosa, la biografía justamente, también es de Editorial Estuario y el autor es Guillermo Pellegrino. Y por otro lado, dentro de la colección Discos, de la cual también hemos hablado, que es una iniciativa de Estuario Editora, que es un disco por libro y un autor por libro también, que cada uno encara como quiere. La única consigna es que tienen que estar todos los temas de ese disco, incluidos de alguna manera incorporados en el libro. Esta Guitarra Negra, de Ramiro Sanchís, que es un libro muy excéntrico, muy extraño, muy distinto. Él hace toda una interpretación de ese disco de Alfredo Zitarrosa. Y después está Zitarrosa en vivo, que es fresquito, que es de Mauricio Rodríguez, y que justamente lo que hace Mauricio es tomar este disco que fue en los espectáculos que hizo Zitarrosa antes de venirse a Montevideo desde el exilio. En Buenos Aires hizo una serie de espectáculos que fueron grabados y registrados, salió un disco en Argentina y acá 2 años después salió por el sello Orfeo y se llama Zitarrosa en vivo. Si te parece, podemos ver a Mauri Rodríguez hablarnos un poquito de este libro. Bien. Este disco que nace en realidad en una serie de conciertos que dio en Buenos Aires en el año 83, cuando él estaba volviendo ya en la última etapa del exilio, antes de ese 31 de marzo de 1984, de que acaba de cumplirse 40 años, inolvidable momento de la historia política, cultural y musical del Uruguay, cuando Alfredo
cumpliendo lo que había dicho, en el año 76 dijo, voy a ser el último artista en irme y el primero en volver. Se fue en el 76, volvió en el 31 de marzo de ese 84 y de alguna manera abrió la puerta para que durante todo ese año estuvieran volviendo el resto de los músicos uruguayos exiliados. Realmente es un honor para mí haber hecho este libro, haber tenido la oportunidad de conocerlo y en este caso en particular rememorar lo que fue ese disco del año 83, que se editó primero en Argentina y después en el año 86 ya en democracia se edita aquí en Uruguay. Fue parte de mi trabajo de investigación, que fueron 2 años, y repasé cada una de sus canciones, y eso fue un poco la excusa para repasar también lo que fue su camino artístico y vital. Bien, y seguimos hablando de Citarrosa, nos metemos en el cine. Una última cosita, Sí. Este libro tiene una adenda fotográfica hermosa de la vuelta de Citarrosa también. Es un libro espectacular, realmente lo recomiendo porque va por toda la biografía a través de cada canción. Sí, vamos a pasar a otro medio, vamos a pasar a hablar de las películas que tienen Alfredo Citarrosa como uno de los protagonistas. Empezamos por Guitarra Blanca, que es una película que en realidad trae a la vida el archivo de Papico Civils. Exacto, el archivo sobre Citarrosa, muy amigos ellos, ¿verdad? Y es una obra de Aldo Garay y que la vamos a poder ver este 28 de abril con entrada gratuita, con entrada libre en el Parque Rodó, al aire libre. Gracias a Efecto Cine se puede ver allí y recomendada porque es preciosa. Es increíble esa película y aparte vemos esa llegada de Alfredo Citarrosa. Se ve clarísimo y algunos de esos protagonistas artistas de los que hablábamos que estaban ahí. Exactamente. Y después, finalmente, hablamos de Ausencia de mí. Es una película de la argentina Melina Terribili. Fue cuando el archivo Citarrosa se entregó, se abrió, las hijas de Citarrosa y la viuda de Citarrosa dieron ese material que es increíblemente exhaustivo y Melina eligió cómo contar esta historia, que es muy dolorosa, es una película muy dolorosa, muy honda, muy profunda y que tiene a Alfredo en su propia voz como protagonista, ¿no? Por las grabaciones que él mismo hizo. Bien. Nos vamos con una mirada a ello. Ahí está disponible en la plataforma de Cinemateca, Cinemateca Más, así que háganse socios de Cinemateca y disfruten entre otras obras de esta. Bien, y entonces nos vamos con Ausencia de mí. Viendo Ausencia. Yo al dejar el Uruguay he dejado en el Uruguay con mi exilio todo prácticamente. Mi perro, mis libros, mis casas, mis amigos, los árboles, todo. El río, todo. Dice mi padre que un solo traidor puede con 1000 valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber la fuente clara del honor. Este es el segundo bloque de la edición central de MBD Noticias. Y estamos parados porque ya falta poco para la despedida, pero antes de los datos del tiempo para la zona metropolitana, les contamos que Inumet emitió un aviso por precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas para el fin de semana y otro por tormentas muy fuertes y precipitaciones copiosas para el lunes. Y habló la directora de Servicios Meteorológicos, Natalie Bentancor, que dijo que el fenómeno pronosticado para este fin de semana ya ingresó al país y se va a intensificar durante la noche. Esta desmejora va a comenzar por el norte del país, se va a ir extendiendo principalmente en lo que es en la zona noreste y centro, lo que es el día sábado, y el día domingo se va a trasladar más hacia la zona al sur del Río Negro y también va a afectar algo del departamento, de los departamentos comprendidos en la zona este. Sí es importante resaltar que los acumulados de lluvias durante lo que es el sábado y domingo van a ser precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas, y también es de destacar que en la zona costera va a estar ventoso, o sea, van a haber rachas de viento que pueden estar entre los 60 y 70 kilómetros en la hora. A diferencia de lo previsto para el fin de semana, el fenómeno pronosticado para el lunes puede incluir tormenta eléctrica y caída de granizo. Por el litoral oeste ingresa una nueva, desmejoran las condiciones del tiempo. Acá sí ya es un evento más de tormentas, con precipitaciones. Puede haber alguna racha de viento asociada a tormenta, o sea, distinta a lo que se va a generar el día sábado y domingo en la franja costera. Y también puede haber actividad eléctrica y caída de granizo. Esta situación, que inicia el día lunes nuevamente, se va a desplazar desde el litoral oeste y va extendiéndose al resto del territorio. Y recién hacia el día martes, bueno, las condiciones meteorológicas van a comenzar a mejorar en forma gradual.
Bien, fin de semana para quedarse en casa, por ejemplo, para ver la edición del domingo de MBD Noticias, pero les contamos cómo va a estar la temperatura, que además también invita a quedarse. Claro, porque el pronóstico de lluvia ya quedó clarísimo con Natalie Bentancor. Ahora repasamos justamente mínimas y máximas, empezando por el sábado 13 de abril, mañana, Montevideo, área metropolitana, mínima 15 grados, máxima 21 grados. Domingo 14 de abril, 16 la mínima, 22 la máxima. Hemos cumplido, estamos cerrando la semana, como decía Natalia, más información el domingo, trabajo de compañeros y compañeras para cubrir ya desde el sábado todo lo que ocurra. Y bueno, nos reencontramos el lunes. Nos reencontramos el lunes y antes los invitamos a quedarse porque ya viene el lado B. Gracias por estar. Buen fin de semana.